Bueno, seguimos conociendo el Apocalipsis. En esta ocasión vamos a hablar del capítulo 17 de Apocalipsis, que titula La condenación de la gran ramera. Y bueno, estamos conociendo el Apocalipsis y no es un estudio, es solo conocer de qué trata el capítulo. Tal vez esa gran ramera hace referencia a la religión, a la idolatría, a todo aquello que ha conllevado al mal en cuestiones de no agradar a Dios. Vamos a hablar de este capítulo y vamos a tocar los primeros 6 versos. En estos primeros 6 versos está esa presentación de esa Babilonia, de esa religión, de esa religiosidad, de esa idolatría inclusive, que ha conllevado al pueblo a hacer cosas que no son buenas a Dios. Pero vamos a hablar de esos primeros 6 versos. Dice la palabra de Dios, versículo 1. Uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas vino y habló conmigo. Ven, te mostraré el juicio de la gran ramera, que está sentada sobre muchas aguas. Este primer verso, inclusive el verso 15 que se los voy a leer, habla de la autoridad de esta ramera. Dice también el verso 15, también el ángel me dijo, las aguas que vistes donde se sienta la ramera son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Así que esta ramera, como les he dicho, puede ser la religión, puede ser esa idolatría, eso que conlleva a desviar a las personas de los caminos de Dios, tiene esa autoridad sobre estas personas. Inclusive aquí podemos decir que, porque habla que uno de los 7 ángeles, recordemos que el capítulo 16 hablamos sobre las 7 copas de la ira, así que alguno de esos ángeles le comenta a Juan y le muestra sobre esta ramera, sobre este personaje que aparece allí, que posiblemente no sea una persona, sino más bien esa fuerza religiosa o que lleva en contra a las cosas de Dios. No es el mismo anticristo y hay que también dejarlo claro porque más adelante vamos a ver que el anticristo utiliza a esta fuerza, a esta autoridad allí, a que lo siga también, a que estén como unánimes en un mismo sentir allí. Así que aquí en este primer verso, el verso 15, nos habla de esa autoridad. El verso 2 y 3 nos habla de sus alianzas. Mire lo que dice el 2. Con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales, y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Entonces me llevó en el espíritu a un desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y aquí vemos esa alianza de esta gran ramera. En la antigüedad, algo que afectó al pueblo de Dios fue la idolatría, dejarse llevar por otras creencias de pueblos aledaños y no hacer obedientes a lo que Dios les había dicho. Y aquí hace referencia también a eso, a que aquí esta ramera es esa idolatría, esa religión que quiere desviar y cometer las cosas que no están bien delante de Dios, de llevar inclusive, por eso en el verso 2, los reyes de la tierra, y que se juntaron con ella, ¿sí?, para cometer las cosas que a Dios no le agrada. Pero aparece otro personaje en el versículo 3, y este puede ser el anticristo, como les decía anteriormente. También se alia con esta ramera para seguir cometiendo estos actos que no son agradables a Dios. O sea que ya vemos su autoridad, vemos con quién está allí aliada, y ahora del versículo 4 nos muestra su apariencia. Dice el verso 4, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada con oro y piedras preciosas y perlas. Tenía en su mano una copa de oro llena de abominables y de inmundicia de su inmoralidad. Cuando hablamos de una ramera o una prostituta, por así decirlo, vemos que se viste de una manera para ser atractiva, deseada. Y aquí vemos que esta que nos menciona en este capítulo 17 no se queda atrás. Tiene un vestido de púrpura y escarlata, tiene perlas, tiene cosas, piedras preciosas allí para llamar la atención, para mostrar de cierta manera cosas buenas de lo que sabemos que no lo son. Así como dice por ahí un dicho, todo lo que brilla no es oro. Así que su apariencia
como ver allí para atraer, pues es algo como bueno, atractivo, que va a llamar la atención para hacer caer en pecado a aquellos que se dejan llevar por sus cosas y las apariencias que muestra y trae allí en cuestiones de religión o idolatría, que va a ser un escenario bien importante. Es que la religión o la falsa religión, por así llamarlo, va a atraer a la gente que no quiere a Dios en el tiempo de tribulación y gran tribulación a hacer actos. Por eso dice allí abominaciones, inmundicias y actos de inmoralidad, y los va a traer haciéndoles creer que es lo mejor, y de una u otra manera saber que estos actos son deseos de la carne, y por esos lados se va a mover la religión y la idolatría de una manera fuerte allí, y por eso se llama allí la gran ramera. Inclusive tiene un nombre que lo vamos a ver ahorita, porque son sus abominaciones allí. Versículo 5, mire lo que dice: sobre su frente, o sea, sobre el frente de esta ramera había un nombre escrito, un misterio: Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Así que esta ramera la relacionan con Babilonia. Recordemos en el Antiguo Testamento que Babilonia fue una nación grande y poderosa, pero que cometía grandes abominaciones allí. Y hace referencia, no es la misma, solo hay una comparación, un símil allí sobre esta Babilonia, ¿sí? Hay una comparación porque va a venir con esa misma fuerza, inclusive ese poderío que tenía Babilonia en sus tiempos antiguos, aquí también, pero refiriéndonos a ese tema. Especialmente algunos dicen que es el tema religioso, porque la gran tribulación y tribulación, algo que va a tener fuerza es el ámbito político, pero también va a estar detrás la parte religiosa, y que hoy en día vemos, o sea, la política es algo fuerte en el mundo entero, y la religión también hace parte allí. Entonces van a estar jugando los dos, van a estar allí unánimes para un mismo fin, y es hacer las cosas mal, hacer esas abominaciones. Lo otro que podemos ver de esta ramera es su acusación, que está en el versículo 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. Al verla me asombré grandemente. Es importante ver aquí que ha hecho gran maldad. Recordemos que durante este tiempo también hay un grupo, estos 144,000, allí predicando la palabra. Están también los dos testigos, pero sabemos que va a llegar a su tiempo allí, y va a haber derramamiento de sangre de estas personas, y esta mujer dice que está ebria de la sangre de esos santos. Inclusive también va a morir gente aparte de estos que no van a aceptar el sistema del anticristo, y se va a jactar esta ramera de eso que está sucediendo. Pero esta es solamente la presentación de esta ramera. A partir del versículo 7 hasta el versículo 14, y también leeremos el 18 en esta parte, vamos a hablar de esa explicación sobre esta ramera, o nos muestra la explicación de esta ramera. Dice el escritor allí: y el ángel me dijo, ¿por qué te has asombrado? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que lleva, la que tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que viste era y ya no existe, y está para subir del abismo e ir a la destrucción. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida después de la fundación del mundo, se asombrarán al ver la bestia que era y ya no existe, pero que vendrá. Aquí está la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los que se sienta la mujer. También son 7 reyes. 5 han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que permanezca un poco de tiempo. Y la bestia que era y ya no existe es el 8º rey, y es uno de los 7, y va a la destrucción.
Los 10 cuernos que viste son 10 reyes, que todavía no han recibido reino, pero que por una hora recibieron autoridad como reyes con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad en la bestia. Ellos pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados escogidos y fieles. Hasta ahí el verso 14. El verso 18 dice lo siguiente: la mujer que viste es la gran ciudad y la reina sobre los reyes de la tierra. Así que aquí hay una explicación de quién es esta ramera. Ahora, nos muestra a algunos otros personajes y que también trae como Apocalipsis enteramente, hay simbolismos. Pero como estamos conociendo, ¿sí? Solo voy a tocar temas de conocer y no de estudiarlo más a fondo. Pero aquí esta ramera es esa religión que va a invadir a estos reyes, inclusive que va a estar acompañándolos allí, pero como dice, van a estar en contra de Jesús, porque nos habla ahí del Cordero, van a luchar contra el Cordero, pero ¿quién ganará? Jesucristo, ¿sí? Y eso lo veremos también más adelante en otro capítulo donde vamos a tener más claridad sobre este tema. Claro que el anticristo no está solo, el anticristo va a mover esa parte política y va a tener aliados políticos, ¿sí? Y de esos hablan, de esos otros reyes que menciona aquí el pasaje, ¿sí? Y que van a tener ese respaldo de la ramera para poder atacar allí, pero su plan va a estar derrotado. Y eso es lo que vamos a hablar ahora, el versículo 16 y 17, que es los que nos falta, donde vamos a ver la eliminación de esta ramera. Dice el 16: y los 10 cuernos que viste y la bestia odiarán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y comerán sus carnes y quemarán con fuego, porque Dios los ha puesto en sus corazones el ejecutar su propósito, que tengan ellos su propósito únicamente y den su reino a la bestia hasta que las palabras de Dios se cumplan. Entonces, aquí que vemos, esto puede parecer hasta como de película, están aliados, pero la parte política va a tener más fuerza que la parte religiosa y va a dejar a un lado esa parte, la va a condenar, por eliminarla de allí, y va a quedar solo el ambiente político gobernando. Así que esta ramera tiene su influencia en un tiempo, como mostramos allí en los primeros 6 versos, nos muestra que va a ser allí, pero también va a ser eliminada, y no solamente porque Jesús peleó por ellos allí, sino también porque esa alianza termina y esa parte política va a sobresalir allí por medio del anticristo. Así que esto es el capítulo 17 de Apocalipsis, esa gran ramera, pero que no tiene un buen fin.